¿De verdad crees que una taberna medieval era ese sitio cálido de película? Con madera bonita, una jarra perfecta y un tabernero simpático limpiando vasos? Porque si pudieras abrir una puerta y entrar en una de verdad, lo primero que te llamaría la atención no sería la música. Sería un hedor a humo denso, sudor rancio, cerveza agria y ese algo más que prefieres no identificar. La luz. 4 velas que alumbran en la oscuridad, lo justo para ver caras, y no siempre lo suficiente para advertir problemas. Y el sonido. Gritos, risas, muebles arrastrándose, una canción desafinada, y ese crujido inconfundible de un banco que se parte en mitad de una pelea. Y ahora imagina esto, tú, ahí dentro, porque la pregunta es esta: ¿cómo eran realmente las tabernas medievales? ¿Sobrevivirías más de 5 minutos ahí dentro? Sin saber quién es amigo, quién busca bronca, quién lleva una daga escondida, o quién te está mirando porque pareces nuevo. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los rincones más vivos y también más peligrosos de la Edad Media, la taberna. Un sitio que era bar, posada, lugar para cerrar tratos, para enterarse de chismes, pero también para apostar, beber y muchas noches, el inicio de una fiesta que podía terminar muy mal. Y antes de abrir la puerta del todo, si te encanta aprender historias sin filtros, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque eso es lo que nos ayuda a seguir sacando a la luz estas historias que casi nunca te cuentan. Ahora sí, agarra tu jarra, si es que te atreves, y vamos a entrar. Olvídate de la taberna acogedora del cine, con luz cálida y jarras rebosantes de cerveza espumosa. Una taberna medieval, la de verdad, era una experiencia no apta para todos los públicos. Lo primero era el olor, una mezcla pesada de humo, sudor rancio, madera húmeda, comida recalentada y a veces vómito seco pegado al suelo. El aire se quedaba atrapado bajo techos bajos y cada exhalación parecía añadir otra capa de niebla y aliento fermentado. El suelo no era suelo, eran juncos viejos, paja sucia o serrín para absorber lo que caía, y caía de todo. Las paredes estaban ennegrecidas por el humo. La luz venía de velas humeantes o del hogar, lo justo para ver siluetas, y lo bastante poco para que nadie distinguiera bien qué estaba pasando en aquel rincón oscuro. Y el sonido era un caos constante, voces chillando, bancos arrastrados, risas que se convertían en gritos, un laúd desafinado y el golpe seco de una jarra contra la madera. La taberna no era un lugar tranquilo, era un sitio vivo, sucio y ruidoso. Sí, el cliente más habitual era el trabajador. Jornaleros, herreros, carpinteros, panaderos, gente que venía por el calor, la bebida y unas horas de olvido. A veces se dejaban allí una parte enorme del salario, y eso traía discusiones, deudas y broncas familiares. No era raro que una esposa apareciera para llevárselo a rastras o para montar un escándalo, pero también entraban comerciantes y viajeros. Las tabernas eran puntos de información. Allí se oían rumores, se cerraban tratos, se preguntaba por caminos seguros y se sabía qué está pasando antes que en ningún otro sitio. Por eso en algunos lugares incluso había gente pagada para escuchar conversaciones, espías camuflados entre jarras. Y sí, también entraba el clero. La ironía medieval era perfecta. Se predicaba contra la embriaguez, mientras monasterios y curas participaban en el circuito de la bebida. A veces con discreción, a veces sin ningún tipo de vergüenza. Y si aparecía un soldado o un grupo de hombres armados, podía imponer orden o encender la chispa de una pelea épica. En la Edad Media, beber no era solo diversión. Muchas veces era una decisión práctica. El agua podía estar contaminada, y las bebidas fermentadas se consideraban una opción más segura, o al menos más estable. Por eso existía la cerveza floja, la famosa small beer, poco alcohol, muchas calorías y algo que se podía beber a lo largo del día sin caer redondo. La cerveza no era como la de ahora. Era turbia, densa, sin gas, a veces con restos de grano flotando. En algunas zonas se aromatizaba con hierbas, antes de que el lúpulo se extendiera, y se estropeaba rápido. Beber fresco no era capricho, era necesidad. Y claro,
Cuanto más fuerte era la bebida, más cara y más peligrosa la noche. Además estaba el vino, más común en zonas productoras, la sidra en regiones frías y el hidromiel en ciertos contextos. Y por supuesto las trampas. Diluir, mezclar, estirar el barril. Si te pillaban podía ser una multa, una humillación pública o que el tabernero perdiera licencia. Si ibas esperando un banquete, mala señal. La comida de taberna era sobre todo resistente y barata. El rey era el potaje, una olla que podía estar al fuego día tras día, engordando con lo que hubiera. Nabos, coles, legumbres, y si había suerte, un trozo de grasa o algo de carne. El pan muchas veces era oscuro y duro, y servía casi como plato. Se usaba para absorber salsas, y luego se reaprovechaba o se daba a los pobres. Y luego estaba la carne sospechosa. En ciudades grandes hubo normas para frenar el suministro dudoso, pero el truco siempre encontraba hueco. Pasteles de carne, guisos espesos, especias para tapar sabores. En una taberna medieval, comer era un acto de estómago y de fe. ¿Por qué estaban siempre llenas si eran sucias y peligrosas? Porque ofrecían algo escaso: diversión. Los dados eran un clásico, con apuestas que subían rápido y manos que, casualmente, siempre ganaban. También había juegos de mesa, retos de beber, competiciones ridículas, desafíos de fuerza, todo lo que permitiera apostar, presumir o humillar al de al lado. La música era parte de la fiesta. Juglares y trovadores recorrían tabernas a cambio de comida o de unas monedas. Algunas canciones eran satíricas, obscenas y muchas veces subidas de tono. Cantar en grupo no era bonito, era gritar para sentirte parte de algo. Un momento de comunidad en un mundo donde la vida era dura. Y el baile, nada refinado. Aquí se empujaba, se saltaba, se rozaba de más. Lo que la iglesia condenaba lo hacía todavía más atractivo para la gente de a pie. Con alcohol, apuestas y orgullo, la violencia era casi inevitable. Un insulto, una deuda, una mirada mal entendida, y de pronto volaba una jarra. Muchas peleas empezaban entre dos y terminaban en una batalla campal. Y aunque se prohibieran armas, bastaban bancos, taburetes y huesos de comida para hacer daño de verdad. También estaban los robos, sobre todo cuando llegaban viajeros. Bolsillos fáciles, gente dormida, borrachos que no recordarían nada. En tabernas de puerto o zonas de paso, la línea entre posada y trampa podía ser fina. Y el invierno añadía otra capa. El que salía tambaleando podía no volver si caía en un callejón helado. Por eso, una noche de taberna no era solo fiesta. Era un juego de supervivencia. Aunque parezca mentira, muchas ciudades intentaron regular ese caos. Había toques de queda, campanas que marcaban la hora de cerrar, controles de calidad, inspectores, licencias y castigos para taberneros que adulteraban la bebida. En algunos lugares, el control era casi cómico. Pruebas prácticas para detectar cerveza tramposa. También existían normas sobre armas. En teoría se entregaban al entrar. En la práctica, dependía de quién fueras y de cuántas jarras llevaras encima. Y si alguien se pasaba de listo, no solía haber diálogo. Había un portero duro cuya función era sacar cuerpos por la puerta. Los castigos por escándalo, peleas o embriaguez podían ser públicos: cepo, multas o trabajos humillantes. La taberna era un sitio donde la ley existía, pero solo si alguien tenía fuerza para aplicarla. Mucha gente no llevaba monedas suficientes, así que pagar era un sistema flexible, a través de trueques, contrabajos, objetos o comida, o crédito si eras conocido. Pero el crédito tenía memoria y consecuencias. Si no pagabas, tu reputación se hundía, y en un pueblo pequeño eso era una condena insalvable. Y aquí entra lo mejor: el palo de conteo. Una varilla con muescas para registrar la deuda. Se partía en dos. Tú te quedabas una mitad, el tabernero otra. Y si al juntarlas coincidía el patrón, la deuda era real. Una tarjeta de crédito medieval a prueba de trampas. Al menos en teoría. La taberna medieval no era un cuento de hadas. Era humo, ruido, deudas. Y una frontera finísima entre la risa y la violencia. Un sitio al que ibas buscando calor y compañía, pero donde también te la jugabas. El bolsillo, el orgullo y a veces la vida.
Y lo más inquietante es esto. Para muchísima gente, esa era la normalidad. El único lugar donde soltar el peso del día, olvidar el frío, la miseria o el miedo. Aunque el precio se pagara después, con resaca, con vergüenza o con sangre. Así que la próxima vez que veas una taberna romántica en una película, acuérdate, la real olía peor, sonaba más fuerte y no perdonaba a los despistados. Si creías que la Edad Media era solo castillos y caballeros, espérate, porque esto es solo el principio. Si te ha gustado este video, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque eso es lo que nos ayuda a seguir sacando a la luz esas historias que casi nunca te cuentan.